Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar la cátedra Palincesto con la temática de la violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público, un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor, y su intérprete, el lector. En este caso, tenemos como invitado a Martín Solares y para charlar en torno a la confabulación de la novela negra, lo fantástico y lo sobrenatural en 14 colmillos. Bienvenido seas, Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, pues la dinámica que empleamos, apegándonos un poquito a la formalidad, pues dar una breve semblanza de tu trayectoria y luego iniciamos con unas preguntas para ir rompiendo el hielo y empezar a charlar sobre tu novela. ¿Sí? Encantado. Entonces, le pido a Lisette Rodríguez que me haga favor de leer tu semblanza. Bueno, pues antes que nada agradezco a todos por su presencia, a la maestra Mónica por el espacio y la gestión de este tipo de eventos y por supuesto a Martín por su tiempo. Me dirijo a leer la semblanza. Originario de Tampico, Tamaulipas, es editor, narrador y ensayista. Estudió el doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos en la Sorbona. Se ha desempeñado como editor en Almadía, Océano y Tusquets. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta por su novela fantástica El Centro de la Ansiedad. Ha escrito novelas sobre la violencia en el Golfo de México, traducidas a varios idiomas. Con su obra Los Minutos Negros fue finalista del Premio Rómulo Gallegos. Fue ganador en la categoría Mejor Novela de Misterio en el International Book Award. También ha publicado el libro de ensayos titulado Cómo dibujar una novela y un libro infantil titulado Los monstruos y tú. Actualmente trabaja en 3 novelas que tienen como protagonistas a miembros distinguidos del surrealismo y el dadaísmo, 14 colmillos y Muerte en el Jardín de la Luna, su más reciente novela. Son las primeras 2 entregas de esta saga que ya se traducen al francés con notable éxito de la crítica. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Bueno, pues vamos a iniciar, Martín, y a mí me interesa mucho el hecho de que has sido una persona que se ha desempeñado tanto en el ámbito del periodismo, que has también sido editor, crítico y novelista. Entonces, dos preguntas que me interesan un poco y que quizá has referido mucho ya en algunas entrevistas, pero creo que son pertinentes porque hay personas que de alguna manera tienen ese referente cuando se menciona tu nombre, ¿no? La primera se refiere a, bueno, que te has formado en tus primeros años como periodista y publicaste en medios muy importantes como Milenio, La Jornada, Proceso, y quizá de ahí también destacó el que la violencia haya sido un tema recurrente en tus primeras novelas, que nos acaba de comentar Lisette, No maten flores y Los minutos negros. ¿Cómo fue tu transición de esa labor periodística a la novela? ¿Tú pensabas que te iba a preguntar de la novela, de esa de la violencia, colmillos? Pues no. Exactamente. Bueno, yo encantado de hablar contigo de todos los temas que tú quieras y que les parezcan pertinentes a tus colaboradores y estudiantes que están por aquí. Muchas gracias por sus generosas palabras sobre mi trayectoria. Pues mira, el problema ha sido que mientras más intenté alejarme de la literatura, más directamente llegué.
Yo creo que soy el más tímido de todos los escritores de mi generación y la verdad nunca, pero nunca de los nunca, deseé ser escritor. Me encanta la literatura. Los que me conocen saben que en cuanto detecto una biblioteca nueva, suelo sacar en promedio un par de libros al día. Me leo uno en esa noche y otro en la mañana del día siguiente, si el tiempo me lo permite. Y así fue que yo me la he pasado agotando bibliotecas en la secundaria, en la prepa, después en la carrera, en el ITESO en Guadalajara, y por supuesto en la maestría y el doctorado en la Sorbonne, que fue algo muy parecido a un paraíso para mí. Pero no quería dedicarme directamente a la literatura, pensé que yo no, bueno, sigo pensando que no estoy capacitado para hacerlo y que todo es un gran malentendido. Entonces me dediqué primero al periodismo, después a la edición literaria, y un día tratando de alejarme por completo de esos temas que me perseguían y que me exigían que yo los escribiera, me fui a hacer un reportaje a Tampico, Tamaulipas, sobre el subcomandante Marcos, que resultó ser mi maestro de historia. Y mientras yo estaba investigando eso, entrevistando a todos los amigos en común que lo habían conocido, a los maestros en común que le dieron clases a él y después a mí, y resultó que su confesor en los jesuitas había sido mi confesor también. Pues bueno, pues me enteré de un caso de nota roja espeluznante, o más bien lo recordé. Cuando yo era niño, a los 5 años, nos asustaban a todos con el cuento de que si no nos íbamos a dormir temprano o si nos salíamos a la calle sin permiso, nos iba a sorprender un asesino que llamaban el Chacal. Y bueno, uno se lo imaginaba como si fuera una especie de hombre lobo, de depredador. Y 20 años, o sí, unos 20 años después, cuando estaba haciendo yo este reportaje, caí por azar en la hemeroteca de Tampico y encontré pistas de ese relato, de esa historia. Y durante me quedé una semana extra para explorar ese tema y quedé completamente enganchado al tema y me di cuenta que tenía que escribirlo. Incluso entrevisté a un colega periodista de Nota Roja que había intentado escribir una novela sobre el tema. Y cuando le pregunté por qué no, le pasaron muchas cosas apasionantes mientras estaba investigando, porque en Tampico, como creo que ocurre en el resto del país, no hay que rascarle mucho a lo existente para encontrar la verdad. Las pruebas de la corrupción y la impunidad están groseramente a la vista de todos, están suciamente exhibidas. Y cuando yo le pregunté por qué no había escrito él ese libro, me dijo, mira, descubrí que ya no tengo por qué hacerlo porque pues ya conozco la verdad me desagrada y no hay cómo contarla. Así que si tú quieres escribirla, Martín, me da una palmada, escríbelo tú. Y bueno, así siento que me heredó el tema a mí. A partir de ese momento me dediqué durante 7 años de mi vida a encontrar un ángulo y unos personajes de ficción para contar esa historia. Mira, tan no quería acercarme yo a la literatura y menos a las novelas que me fascinaban pero me intimidaban, que inventé como primer protagonista de esa novela mía a un periodista de Nota Roja también, y pensé que iba a ser un largo reportaje, que primero intenté hacer una especie de reportaje al estilo de Sangre Fría, pero huasteco, ¿no? En Tamaulipas. Y no lo logré, me pareció que mientras más objetiva era la prosa periodística que yo conseguía, más aburrido se volvía el tema. Así que tiré todo, agarré, me acuerdo, las 150 partidas que ya tenía de esa novela, las fui a echar a un bote de la basura y cuando regresé me puse a escribir todavía en una máquina de Olivetti que tenía yo entonces, con tanto coraje y tanta furia que de repente sintonicé a unos personajes imaginarios y me dije, los voy a seguir durante un par de páginas a ver qué sucede. Y vi muy rápidamente que estaban conectados con los policías que habían hecho la investigación original. Eran una especie de dobles imaginarios de estas personas reales que yo conocí y que entrevisté. Y como ocurre cuando invocas a un buen personaje literario, o a uno que tiene muchas cosas que decir, por decirlo con un eufemismo, es como si invocaras también a toda una constelación de personajes secundarios y terciarios que giran alrededor de él. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó, que empecé a ver una docena y luego 2 docenas de personajes y luego casi 100 personajes girando alrededor de ese policía original, el protagonista de Los Minutos Negros, que se llama Vicente Rangel. Y dije, le voy a dar unas 5, 10 páginas más y lo voy a seguir, porque esto debe ser un cuento, porque yo no soy novelista. Pero cuando iba por la página 15, comprendí que apenas estaba en la falda de la montaña y que si no tenía yo esa pista,
jamás iba a estar feliz yo con mi propia vida. Así que seguí durante, como les decía, en total 7 años esa pista de ficción, hasta que salí por la puerta trasera de esa novela mía y cerré pues la puerta, pero según yo dejé las llaves en la entrada para que todos los lectores que quieran entrar, averiguar ese mismo misterio que me obsesionó a mí, pues puedan hacerlo cómodamente y sin ningún obstáculo. Entonces, pues, esa fue mi trayectoria, totalmente errática, como puedes ver. Ajá, qué bien. Oye, y luego tus otras facetas, ¿no? Trabajando como crítico y editor en sellos editoriales tan importantes. Y tu experiencia como lector, porque eres un lector voraz. Y en esa faceta de lector y enfrentarte a esos nuevos escritores o a estas nuevas escrituras, ¿qué has descubierto en esta faceta de tu labor profesional? Porque a la par ya habías escrito algo, tanto en el periodismo como ya habías incursionado en la novela, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste amalgamando todas estas experiencias y qué te fue dejando? Muy bueno, ahí también hay una historia, vamos a decirlo así, extraña. Yo colaboraba en la jornada semanal como reportero cultural. Hice mi tesis sobre literatura mexicana e identidad nacional. Entonces entrevisté a Carlos Fuentes, después de haber leído toda su obra, a Octavio Paz, después de haber leído todos sus libros sobre identidad mexicana, a Monsiváis, lo mismo, a Del Paso, a Roger Bartra y a Leopoldo Sea. Ya, en todos los casos me tardé unos cuantos meses en leerlos por completo, en hacer un cuestionario a la altura de ellos, e ir a visitarlos para que me dieran una entrevista. Quería yo hacer un libro de entrevistas que fuera un poco ensayístico. Y esas entrevistas con Paz, con Fuentes, con Dajandra, con Fernando del Paso, las fui publicando en la jornada semanal con Roger Bartra. Y al final hice a él también una entrevista. Me invitó a colaborar de planta en la revista, en la jornada semanal de entonces, que era muy buena. Y bueno, pues ahí me aficioné a entregar un artículo semanalmente y empecé a vivir por fin de eso, de mis primeros artículos. Me encerraba a leer un par de novelas a la semana, hacía 2 reseñitas y de eso vivía, muy feliz. Pero mi gran tragedia empezó cuando me invitó a desayunar el entonces director de Tusquets México. En el 96 fundaron Tusquets en México, una pequeña sucursal. Y pues me invita a desayunar el director a través de una secretaria. Yo asisto a desayunar con él ahí en Coyoacán. Y cuando me ve llegar, lo primero que me dijo fue, yo tenía 26 años, 27, me dijo, no, 26 años, me dijo, oye, yo pensé que tú tendrías unos 60 años por lo menos, porque has publicado y leído demasiadas cosas, ¿no? Y por el tono de voz. Pues le dije, bueno, es que así hablamos en Tampico, ¿no? Por lo menos en mi preparatorio. Pero tal que me invitó a trabajar en Tusquets como asistente editor, y bueno, fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ahí aprendí a leer de otra manera, ya no como un crítico, buscando qué cosas siguen mal en un libro, o tratando de entender una poética que ya debería estar más que probada y ser más que eficaz, sino trabajando del otro lado, como bien decías tú hace rato, tratando de ver antes que nadie en qué falla un manuscrito y cuáles son los aciertos que tienen para tratar de multiplicarlos en la medida de lo posible. Yo siempre había leído sobre ese tipo de editores que se comprometían con un texto al grado de leerlo al microscopio literario más preciso, bajo el microscopio literario más preciso, y que proponían varias hipótesis a los autores de trabajo para que ellos pudieran solucionarlas. Y bueno, yo traté de trabajar así con los autores que me tocó, que cayeron en mis manos. Tuve el gustazo de atraer a Tusquets en aquella época la novela más ambiciosa de Daniel Sada y sus novelas posteriores. Tuve el gustazo inmenso de descubrir la primera novela de Elmer Mendoza, cual fue un gran honor. Entonces, puedo decir que la habían rechazado 4 editoriales, las 4 grandes, la que tú quieras mencionar. Pero cayó ese manuscrito ahí y a mí me encantó. Me encantó el manuscrito y dije, esto no entiendo cómo es que nadie lo ha publicado hasta ahora, es un gran golpe de suerte para nosotros. Y bueno, ahí empezó gloriosamente la carrera de Elmer, siempre por lo alto y causando mucho asombro con la prosa suya y esa inteligencia literaria que tiene. Entonces, son algunos de los autores que yo trabajé ahí, pero a ver, ¿a quién más publicamos en esa época? A Mario Velatín, Of All People,
También me tocó apostar fuertemente por su primera, bueno, no era la primera, la cuarta novela que había escrito, y bueno, me empeñé en que lo publicáramos, y bueno, pues el resto de todos es historia conocida, y bueno, pues fue un periodo muy, muy sabroso, pero al mismo tiempo me daba cuenta que no era completamente feliz y que algo me faltaba. Así que empecé a escribir Los Minutos Negros ya con más profesionalismo, mientras estaba yo en Tusquets, y pues poco a poco decidí dejar por primera vez en mi vida el trabajo de editor y me fui a estudiar a la Sorbonne un doctorado en literatura. La verdad es que no era mi plan principal. Yo iba siguiendo a la que entonces era mi pareja, que insistía en irse a estudiar para allá, y me puso un ultimátum. Me dijo: o te vienes a vivir a París y a estudiar acá, o a trabajar acá, o esto se acaba. Y bueno, pues yo tuve que obedecer en aquel momento, ¿no? Así que bueno, pues tuve que buscar una excusa para que la policía francesa me dejara estar en París, y me inscribí. Buscando esa excusa, encontré a la Sorbonne. Entonces me inscribí a hacer un doctorado en la Sorbonne, sin saber una palabra de francés, pero pasé el examen dibujando. Eso por ahí lo he platicado. Por fortuna, los exámenes consistían en que elegían al azar a un maestro en la Sorbonne, le pedían que dictara una conferencia sobre un tema de su especialidad, y ese año eligieron a una maestra de literatura que leyó una conferencia sobre la evolución de la lengua francesa a partir de las novelas, ¿no? Según se reflejaban las novelas literarias. Y tan pronto llegó ella, y estábamos ahí 500 aspirantes a entrar a la Sorbonne sentados en la sala de exámenes de ingreso, todos con papeles en blanco y una pluma en la mano nada más. Me di cuenta que todos los nombres que mencionaba y los conceptos que ella pronunciaba se pronunciaban igual que en francés que en español. Así que entendí completamente toda de la conferencia, y mi único problema fue que cuando terminó de hablar de Rabelais, de Diderot, de Balzac, de Solá, de Kundera, de Gao Xinjiang y otros narradores contemporáneos, Houellebecq, entre otros, que yo había leído por fortuna, no me había dado cuenta que era yo tan cercano a la literatura francesa, la verdad. Pensé que era más bien fan de la norteamericana y de la latinoamericana. Mi único problema es que yo no sabía poner una sola palabra en francés sin meter 3 faltas de ortografía por palabra. Así que lo que hice fue que dibujé la conferencia. Hice una especie de caricatura en la que dibujé un edificio de varios pisos, uno por cada siglo, con ventanitas, y en cada ventana un escritor dando gráficamente su aportación a la literatura, ¿no? No les quiero describir lo que puse en la ventanita del Marqués de Sade, que fue un poquito complicado de representar, pero bueno, fue la manera más honesta que yo encontré de representar eso. Y las maestras vieron el examen, se llamaron, fui el primero que terminó además. Uno de los momentos más hostiles en toda mi vida, que ha habido varios, porque como editor tienes que acostumbrar a la hostilidad de los otros, y eso va con la profesión y es para toda la vida. Me ocurrió que cuando terminé el examen, porque dibujas más rápido lo que escribes, saqué una novela de Cabrera Infante y me puse a leer en la primera fila. Entonces una maestra me ve y me dice: hey, no puede consultar ningún diccionario. Yo me había aprendido fonéticamente 10 frases en francés para salir de apuros. Una de esas era: ya terminé, ¿no? Y cuando dije ya terminé, 499 personas que estaban ahí dijeron ya terminó, pues porque se les recortaba el tiempo notoriamente a los demás, el tiempo del examen. Y dije, pues sí. Entonces ya entregué mi examen, usé mi segunda frase en francés, les dije, ¿ya me puedo ir? Sí, las maestras veían el dibujo, no entendían qué estaba pasando. Algunas se carcajeaban, otras se enojaron muchísimo. Yo dije, pues ya que estoy aquí, para que piensen que manejo un francés más que fluido, voy a usar las otras 7 frases. Entonces les pregunto, ¿está por aquí cerca el metro? Sí, ¿por dónde se encuentra? Por allá. Ok, ¿y esa es la salida más próxima? Sí, ¿puedo salir por ahí? Sí. Entonces ya estaba usando yo mis 6 frases o 7 en francés, las únicas que conocía, cuando la decana de gramática, que vio el examen, una ancianita de más de 90 años, se enojó muchísimo y llegó a perseguirme hasta la puerta de salida y me dijo, ¿qué está usted haciendo? No entiendo lo que usted quiere hacer. Eso yo sí lo entendí. Entonces le pregunté, ¿no entiende? No, señor. Entonces usé las últimas 2 frases que me quedaban. Lo siento, fue una combinación bastante ridícula, pero era la única salida que yo tenía, le dije, pues lo siento mucho, pero yo tengo que ir a tomar el último metro.
lo cual era bastante ridículo porque apenas eran las 2 de la tarde. Y bueno, el metro deja de funcionar a las 12 de la noche, pero yo con eso me excusé y salí huyendo de ahí. Yo estaba seguro que me iban a expulsar de Francia, pero a los 15 días recibí una carta del director de admisiones de la Sorbonne diciendo que estaba yo admitido y que fuera a pasar por mi credencial y a pagar la cuota de inscripción mínima y todo eso. Yo fui con un abogado porque estaba seguro que iban a tratar de expulsarme del país en ese momento, pero un amigo que estudiaba Derecho, y además para que me tradujera un poco. Entonces este hombre sacó en una bolsa Ziploc de plástico así, mi examen y dijo, usted es el mexicano. Me dijo, usted es el que hizo estos dibujos. Me dijo, pues mire, está usted admitido, pero por culpa suya vamos a tener que cambiar el examen de admisión a la Sorbonne, porque durante los últimos 100 años ha consistido en una sola frase, que es la que tenía usted impresa en su hoja en blanco, que decía, realice una síntesis de la conferencia que usted acaba de escuchar para demostrar su comprensión de la lengua. Y usted la realizó, y como demostró su comprensión de la lengua, estamos obligados a admitirlo, lo siento. Así que, a partir de ahora vamos a poner redacte una síntesis. Teníamos una errata en ese examen de admisión y no nos habíamos dado cuenta en los últimos 100 años. Así que usted entró como dibujante, pero cerró la puerta para los siguientes artistas, me dijo, porque ya no va a ser así tan fácil. Y bueno, pues entré, me condenaron a tomar casi 12 horas semanales de gramática con la viejita que me odiaba, hasta que le dije, ¿sabe qué? Le dije en el francés más diplomático que pude, me largo de aquí, y me puse a estudiar en la biblioteca por mi cuenta y en la calle, y en las salas de cine sobre todo, cómo pronunciar un francés, pues no diré que decente, horripilante, porque yo me jacto de seguirlo pronunciando con mis vocales latinoamericanas, y además es más divertido ver cómo se enojan los franceses cuando mal pronuncia su lengua, pero te das a entender, ¿no? Entonces, además dicen que ya es la única gloria que le queda a los franceses, la lengua, y se enojan muchísimo cuando llega un tan pequeño a saludarlos con un bonjour, que me dicen tú hablas como si fueras canadiense. Para ellos, los canadienses son como los yucatecos de la lengua francesa, porque hablan de un modo muy explosivo, ¿no? Y me decían, ¿qué no pasaste 7 años y medio aquí? Dije, sí, pero los pasé en una isla latinoamericana. Yo platicaba con Sheridan, con Volpi, con Jodorowsky, que eran los que estaban ahí muy activos entonces, y bueno, pues eran las personas con las que tuve el honor de hacer amistad entonces. Y bueno, tuve que hacer mi examen de doctorado, porque todo se acaba en esta vida, hasta las coartadas universitarias, y por fortuna me dieron, ¿cómo se llama? Mención honorífica, y ya, me regresé a México porque mi entonces pareja terqueaba que se quería regresar. Entonces yo ya tenía trabajo allá, pero pues también extrañaba yo a mi gente, quería escribir más novelas acá, y sabía que para escribir más novelas acá tenía que regresarme por completo. Así que dije, bueno, pues ya es el momento. Esto fue un bello paréntesis de 7 años y medio, pero vamos a cerrarlo. Y bueno, y la paradoja es que en cuanto llegué yo aquí, se me ocurrió una novela que ocurre allá. Así que yo creo que la mejor manera de escribir novelas es extrañando con todo el corazón un lugar que tomas profundamente, ¿no? O de imaginar uno que pudo haber ocurrido y que podría haberte gustado a ti profundamente. Ok. No me puedo quedar con la tentación de que mencionaste que como editor tienes que lidiar con la hostilidad de las personas. Y así como te enfrentaste con futuras promesas y demás, sí. Sin mencionar pecadores, Sí. porque bueno, se está grabando y pues no, pero sí hubo experiencias de grandes pavos reales que existen en el mercado, que bueno, querían que se publicara y que pues no merecía la pena la publicación, ¿no? También. No, hombre, ni te imaginas. La verdad es que acabo de escribir una novelita que tiene mucho de memorias, que tiene que ver con la industria editorial y con el mundo literario, porque conozco tantas historias como cualquiera que se haya dedicado 15 minutos a la edición, pero mira, es muy extraño encontrar a un escritor que tenga la inteligencia literaria y personal y, como dicen ahora, emocional, suficiente para reconocer cuando alguien de buena fe le dice, oye, esto no está funcionando, mira, aquí esto se contradice, acá esto se duplica y se vuelve reiterativo y aburrido, ¿por qué no lo evitas? Y tu manuscrito crecería. Es muy difícil.
y más si tú eres unos 20 años más jóvenes que ellos, ¿no? Claro. Mira, hubo dos, uno de ellos, mejor no diré a qué instituciones honorables pertenecen, pero dos de ellos, de los más conocidos, exigieron mi renuncia. Exigieron mi renuncia. Y la única manera en que yo defendí mi trabajo es que mostré los emails que yo intercambiaba con ellos, en los que yo sugería cambios en los manuscritos, y ellos respondían, de ningún modo, eso es una tontería. Y Beatriz de Moura me decía, estaba a punto de despedirte porque me pareció que no hacías ningún trabajo literario. Yo leí esos libros publicados y me parecía una prosa espeluznante. Me preguntaba, ¿qué está haciendo Martín? ¿Por qué no los corrigió? Pero yo le enseñé los emails donde esas cosas que tanto le molestaron a ella, exactamente esas, yo reparé en ellas y que traté de cambiarlas. Y me dijo, bueno, esto salva tu carrera como editor, me dijo, ¿no? Yo le dije, pues no creas que la aprecio demasiado, preferiría trabajar en un zoológico o en un circo. Yo que encontraría animales de cuatro patas. ¿No? Sí, yo, exacto, sí. Yo encontraría animales de cuatro patas con más sensatez que algunas personas que han pasado por esta editorial, ¿no? Y bueno, y es que tú les decías las cosas más evidentes y se negaban a aceptarlo por una mezcla de orgullo, de obstinación y vamos a decirlo así, de petulancia, ¿no? Y de tontería también en algunos casos. Creo que todos los escritores corremos el riesgo de tener un ángulo ciego cuando entregamos un manuscrito. Creo que a veces somos los menos capacitados para juzgar si un libro vale la pena o no, y que vale mucho la pena dárselo a personas que tengan formaciones literarias muy distintas, pero que en la medida de lo posible tengan una formación literaria que más o menos se emparente con la nuestra, ¿no? Claro. Gente que ande en nuestra misma frecuencia, en que nuestra misma búsqueda de intereses. Porque de lo contrario, si se lo damos a una persona muy apreciada, pero bastante inepta, nos va a decir, ay, me gustó, pero ya dedícate a otra cosa. O si son demasiado ineptos desde el punto de vista editorial, te van a señalar 30,000 detalles que no hay que corregir, porque perderían aquello que el manuscrito tiene de singular. Entonces, claro, encontrar un grupo de gente inteligente, con una sensibilidad adecuada para juzgar lo que es indispensable corregir en un manuscrito y lo que sería conveniente, pero no indispensable, reescribir, es de veras un garbanzo de libra. Yo creo que por eso disfruto los talleres de mis alumnos ya muy formados, cuando tenemos ahí a una decena por lo menos, o a 2 decenas, como ocurre ahora, de personas que ya tienen 1 año y medio trabajando conmigo y que como tú conoces a muchas personas ahí, que ya tienen un juicio literario bastante equilibrado, ¿no? Tengo varios exalumnos que han sido editores. Ahorita hay exalumnos míos trabajando como editores en 4 editoriales y eso me da mucho gusto. Y bueno, pues es muy padre que con ellos se puede establecer una buena comunicación y sabes que van a hacer ellos un trabajo magnífico porque lo demostraron ante ti en un taller literario peleando palabra por palabra por la literatura, ¿no? No por el ego de un autor. Claro. Bien, pues vámonos a 14 colmillos ahora sí, ¿no? Sí, aquí en la novela recordaba, recientemente estaba escuchando en torno a la literatura fantástica, lo que Cecilia Udave mencionaba en torno a la hibridez genérica, ¿no? Y también en una reseña que se hizo de tu novela se decía que hacías un experimento de que llevabas la novela policíaca a lo fantástico y a lo sobrenatural, ¿no? Y esto me lleva a cuestionarte, podemos pensar que la novela contemporánea, más que ceñirse a un género o subgénero en particular, tiende precisamente a esa hibridez en aras de una mayor riqueza en la composición narrativa. Bueno, yo creo que ese elemento fantástico, muy misterioso, a veces inquietante, ha estado presente en muchas de las obras más reconocidas en la historia literaria de la humanidad. Por ejemplo, en Edipo Rey, que también es una especie de novela policíaca, que incluso el mismo García Márquez y el mismo Henning Mankell decían, la mejor novela policíaca de todos los tiempos es Edipo Rey. Y yo estoy ampliamente de acuerdo con eso. Ahí ves que hay desde el principio elementos fantásticos. Tenemos un ser mitológico, tenemos una esfinge, ¿sí? Que hace profecías sobre el destino de los héroes. No es cualquier cosa, ¿no? Y luego una condena terrible que pesa sobre el héroe principal que se va a cumplir de manera ineluctable en las últimas páginas. Lo mismo pasa en Hamlet,
¿Qué le pasa a este angelito cuando regresa de sus parrandas en Europa continental y se encuentra con el fantasma de su padre? Bueno, es también un encuentro bastante inquietante que va a transformar su percepción de la realidad. Y lo mismo en Macbeth. En Macbeth también tenemos esas 3 brujas que aparecen en la página 2 y que, si me apuran, 2 y media, pero que al encontrarse con ese guerrero y vaticinarle un destino glorioso, pero que va a terminar lleno de sangre, también transforman toda su historia. Él ya no puede ser el mismo después de esa promesa de un trono que le hacen ahí estos 3 seres fantásticos. Entonces, si uno empieza a revisar, va a encontrar siempre en la historia de la humanidad esa sospecha de que algo más allá de lo cotidiano puede estar presente. En algunas novelas policíacas, sobre todo norteamericanas, vemos que cuando las víctimas y los policías tienen que investigar a los asesinos, con frecuencia se los imaginan como depredadores horribles, ¿no? Como seres monstruosos y gigantescos, cuando en realidad resultan ser seres chaparritos, flacos, diminutos, casi sin un gramo de músculo, de masa muscular, pero que son capaces de cometer cosas atroces. Entonces, yo creo que esa imaginación para lo fantástico está ligada a muchos de los mejores momentos de lo que llamamos novela policíaca, que según yo es una hija de la novela de aventuras. La hija de la novela de aventuras que tuvo más éxito en el siglo XX, sin duda alguna. Pues hay una hermandad ahí también, ¿no? Y pues, en mi caso particular, yo más o menos ¿qué será? Como al año y medio de estar en París, no, perdón, a los 5 años de estar en París, un día tuve una pesadilla atroz con un personaje que me estaba persiguiendo por una callejuela parisina y hablaba en francés y me amenazaba en francés. ¿No era el chacal? No, pero se le parecía, era una especie de jabalí, como los que aparecen en 14 colmillos, y yo le repliqué en francés varias veces, y ahí me desperté, no tanto asustado por el personaje como por mi francés, que siempre ha sido espeluznante. Entonces, yo dije, bueno, pero si ya tengo pesadillas en francés, creo que ya me asusta esta ciudad, está en mis sueños, tengo todo el derecho del mundo a escribir sobre esta ciudad. Y fue así que empecé a escribir las primeras líneas de 14 colmillos, porque escribir sobre París siempre intimida un montón. Sobre esa ciudad es terrible. Hay una lista tan grande de autores admirables que han escrito sobre esa ciudad que, por supuesto, uno dice, ¿cómo le voy a añadir yo una línea a esa tradición literaria novelesca tan grande? Dices, no, hombre, ya se escribió todo, pero no es así. Creo que hay imágenes, hay párrafos, hay escenas que se nos prenden y que no nos van a dejar en paz hasta que nos sentemos a escribirlas. Creo que eso es lo que distingue a un escritor literario de cualquier otro tipo de escritores, con todo el respeto que yo les tenga, como son los periodistas, los historiadores, etc. Sí, sí, sí. O sea, hay imágenes que uno trata de entender, y la única manera de deshacerse de esas imágenes que son obsesivas es encontrarle sentido dentro de un relato literario y contarlas de otro modo, ¿no? No mostrarlas, porque eso es imposible, pero compartirlas sí, ¿no? Y hacerlas protagonistas de una historia. Y bueno, fue por eso que yo empecé a escribir 14 colmillos. Yo escribo partiendo siempre de alguna emoción muy poderosa, y en ese caso fue de un susto nocturno. Ok. Bien, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? De momento, Lisette. Señorita Rodríguez Zambrano, y gracias por su generosa presentación de hace unos minutos. No, de nada, encantada. Bueno, pues aprovechando que justo va un poquito relacionado a lo que estaba comentando hace un momento, a mí siempre se me hace muy interesante cuando conozco de novelas policíacas escritas por mexicanos, ¿no? Porque entiendo que un aspecto muy importante o cuestiones que la crítica valora mucho de este tipo de género es la verosimilitud, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues para mí siempre es muy sorprendente descubrir que pues que la novela en este caso está localizada en París. Entonces me gustaría preguntarle, ¿dónde encuentra usted los límites de la verosimilitud en este tipo de género y por qué elegir como lugar a París en lugar de México? Y si esta decisión tiene que ver un poco con el mal sistema de procuración de justicia que existe en México. Es una magnífica pregunta. En realidad son 3 preguntas conurbadas.
Voy a tratar de responder una tras la otra, como si pasara de Tampico a Ciudad Madero y de ahí a Altamira. Mira, vamos a empezar por los límites entre en la verosimilitud, como tú lo llamaste bien. Mira, yo creo que se nota, más que límites en la verosimilitud, yo siento que la verosimilitud es como decía Flaubert de Dios y del autor en una novela. Es algo que tiene que estar presente en todas partes, pero visible en ninguna. ¿No? Es algo que tiene que emanar de la prosa misma. O sea, si el autor no cree en la historia que está contando, no cree en la necesidad de que esa historia sea escrita y no inventa los recursos para que el lector le crea, pues se va a sentir que eso es un montón de palabras huecas y vacías y nadie le va a creer y todo el mundo se va a aburrir. ¿No? Tú tienes que contar esa historia como si te hubiera ocurrido a ti, por decirlo rápidamente, ¿no? Miren, yo trato de desintelectualizar todo lo que yo platico. Yo trato de hablar de experiencia práctica. No me gustan las teorías, me parecen a veces que son muy estorbosas y que nos impiden ver la experiencia directa. Entonces hoy no les voy a hablar ni de narratología, ni de formalismo, ni de semiología, ni de semiótica, ni de teorías de género, porque a veces obstaculizan un poquito la visión. Les voy a hablar de experiencia directa de alguien que ha trabajado desde que tiene 25 años, bueno, desde que tengo 21, con las novelas, los libros literarios de otras personas. Entonces, mira, si tú tienes que pensar que del otro lado de la pantalla o de tu cuaderno, el cuaderno en que tú escribes tu historia, hay otra persona, una persona que te conoce y que está esperando de ti la verdad, no que le hagas perder el tiempo, una persona que te exige que si le vas a escribir algo, ese algo sea necesario, que no le hagas perder su tiempo. Tienes que pensar en tu novio o novia más exigente, en tu amigo más fulminantemente crítico, o incluso en esa figura literaria, un escritor que tú respetes, o a persona que se dedica a la vida literaria, que sabes que va a ser implacable al comentar cada una de las palabras que tú le diriges. Y a él, a ese lector imaginario, te tienes tú que dirigir y lo tienes que convencer, ¿no? Pero antes de convencerlo, pues tú tienes que inventar la ilusión de tu propio estilo. ¿No? En la literatura todo es una ilusión, sobre todo el estilo. ¿No? Hay autores que en algunas de sus novelas parecen escribir como niños de 7 años y son encantadores, y en otras escriben como policías desencantados y amargados de 50 años y también son convincentes. El caso de Henning Mankell, ahí está a la vista de todos, o de Tabucchi, o de Petros Markaris, ¿no? Que son bastante proteicos. Entonces, Petros Markaris, ¿verdad? Qué gran escritor, yo cómo lo admiro. De Henning, ¿no? Bueno, pues entonces uno tiene que inventar poco a poco ese estilo, con los recursos que a ti mejor se te den. Si tú eres bueno para la exageración, como el Piporro, que es uno de los mejores narradores y menos reconocidos en el norte de la República Mexicana, utiliza ese recurso para hacer más verosímil lo que tú cuentes, ¿no? Si tienes un personaje alto, no lo hagas alto, hazlo alto como un refrigerador, ¿no? Tan ancho que no pasaba por una puerta si entraba derecho, ¿no? Se tenía que entrar de lado condenado, si no, no pasaba, ¿no? Pero entonces se topaba con la barriga, que era redonda como una pelota de básquetbol, pero bastante infladita la canija, ¿no? Entonces vas buscando esos recursos y también vas buscando lo que dice el poeta que todos llevamos dentro de nosotros, ese poeta que nos va diciendo, hey, espera, sí, ese comentario es simpático, pero sobre ese comentario hay algo más importante que tú tienes que decir. Di que ese hombre tan alto y tan imponente y tan feroz, en realidad era como una tierna palomita, porque era la víctima de toda esta situación, ¿no? Entonces, para todos sería como que un elefante estaba tratando de cruzar la puerta, pero en el fondo era como que una tierna palomita entraba a esa habitación, ¿no? Eso es lo que realmente sucedía. Entonces, tienes que sacar todas tus voces interiores, Lisette, y creo que la conjunción de todas esas voces te van a hacer un narrador creíble. Y después también tienes que permitirle a tu editor interno que llegue y te diga, oye, esto está buenísimo, pero es demasiado. ¿Sabes qué? Ya me diste 7 razones de peso para creer en esta escena. No son necesarias tantas. Yo que tú me quedaría con esta y se acabó. Y ahí tienes que aprender a ser, pues, filicida, porque tienes que aprender a sacrificar lo que más te gusta de la prosa que tú estás generando. Y quien no sepa hacer esos sacrificios no va a conseguir jamás que le crean sus propios lectores. En la literatura la gran paradoja es que tienes que construir palacios exquisitos, frases, párrafos, páginas
admirables, con las mejores imágenes literarias, y después, si te das cuenta que no son coherentes con el resto del estilo tuyo, o del estilo que estás desarrollando en esa narración, y que incluso vuelven lento, aburrido y predecible ese párrafo, hay que quitarlas. Porque tienes que pensar que estás buscando darle vida a un organismo, a un ser vivo que es la novela. Que estás creando un leviatán hecho de palabras que va a tener por lo menos unas 150 páginas, y si no, para mí ya es una novela corta, y que estás obligado a que todo lo que dices ahí, cada línea sea necesaria, que el lector no sienta que estás repitiéndote jamás, no puedes repetirte. Busquen lectores inteligentes, di las cosas bien dichas una vez y el que no entendió que relea, ¿no? Pero bueno, habría que ser tullido para no entender algo si uno lo escribió muy bien y con el amor de un poeta y de un albañil y de un arquitecto al mismo tiempo. Entonces, así es como hay que escribir, ¿no? Como decía Hemingway, con las dos puntas del lápiz y a veces con unas tijeras o un cúter bastante afilado para reconocer, pues esta página me acaba de quitar todo un gran trauma de la infancia de encima, pero no va en la novela. Eso se va a mis archivos personales. Y quitas ese párrafo, ¿sí? Porque la literatura no es una confesión de uno frente a la página en blanco. Para eso es el psicoanálisis. La literatura es la invención de un acto de magia hecho con palabras, por decirlo de un modo circense. Es el momento en que vamos a decir, a tratar de demostrar al lector que encontramos, luego de muchos trabajos, Lisette, una manera personal de decir, había una vez. ¿Sí? Que vamos a decir, a nuestro modo, con nuestras propias palabras, canta, oh diosa, la cólera del hijo de Peleo, cólera funesta que trajo muchos males a teucros y aqueos. O vamos a decir, la historia que voy a contarles ocurrió un día en que la policía mexicana violó la Constitución. Pues no dice mexicana, eso lo agregué yo ahorita, ¿no? Como el arranque de 2 crímenes de Ibargüengoitia, o el famoso vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que estamos buscando, encontrar ese tono, ese ángulo, desde el cual habla la verdad a través de nuestros personajes imaginarios. Tú eres solamente un observador, y un crítico y un editor que va a ir ajustando y orientando ese concierto de voces y de frases que se está generando a través de tu experiencia. Eso es una novela, una historia bien contada, una flecha con un principio, un desarrollo y un final inolvidable. Nada menor que eso es una novela, ¿no? Si ese montón de palabras no te eleva y no te lleva más allá y te hace creer en cosas que no pensaste que eran posibles, te lleva más allá de lo que tú pensabas que era factible, esa novela es tibia y mediocre. Entonces tú tienes que ir más allá y llevar a tu lector a lugares que ni siquiera tú sabías que podías contar, Lisette. Pues de eso trata una novela. Y creo que visitando este municipio intelectual, más o menos estamos visitando y respondiendo también los otros dos que estaban en los terrenos aledaños que tú preguntaste. Salvo que tú quieras que especifique algo, me parece que por ahí va lo que yo te podría decir alrededor de la verosimilitud, que es casi como el alma de un relato. Es algo que no tiene que verse, pero si no está ahí te das cuenta. Otra cosa importante también, por supuesto, es la ética del novelista, pero esa ética se tiene que hacer presente antes de que uno dé el primer paso y escriba la primera frase o la primera palabra. A mí, en los dos casos que escribí novelas negras sobre Tamaulipas, te podría decir que pasé 2 años angustiándome y 5 escribiendo. Esos 2 años que me pasé angustiado, me preguntaba, pero ¿cómo voy a poder contar la historia de un güey que mató, un cabrón que mató a 5 niñas cuando yo tenía 5 años? Sin faltarle el respeto ni a las niñas, ni a las familias, tratando con justicia a los tipos que lo persiguieron y que no consiguieron meterlo en la cárcel, y siendo implacable con los canallas que urdieron la invención de un chivo expiatorio y todo lo que se asomó en medio de esa situación. Y lo mismo con las víctimas de la violencia en No Manden Flores. Me contaron a mí cuando yo regresé a Tamaulipas, a México, después de 7 años y medio fuera, tantas historias de horror que no pude escribir 14 colmillos. Tuve que poner entre paréntesis esa novela y decir, no, esto lo voy a escribir después. Incluso te voy a confesar una cosa.
pedí una beca del Sistema Nacional de Creadores porque, bueno, los años en los que yo regresé eran muy difíciles y necesitaba yo ese apoyo para escribir más horas al día. Entonces pedí eso, pero lo pedí para escribir 14 colmillos y lo que les entregué fue No manden flores. Yo dije, me van a echar por la borda. También yo sospechaba que como era el sexenio de Calderón, si yo hubiera dicho, voy a escribir una novela sobre la violencia en Tamaulipas, no me iban a beneficiar con ese apoyo. Así que pues todo confluyó para que yo escribiera esa novela y por fin me encerrara a ordenar todo lo que yo tenía que decir sobre ese tema y tratando de no faltarle el respeto a las personas que me contaron eso. Cuando yo regresé a Tamaulipas, regalé varias copias a las personas con las que yo había platicado y después poco a poco me fueron hablando una por una. Y por fortuna, no solo no se sintieron agraviadas, sino que me dijeron, mira, qué bueno que alguien se atrevió a contar esto, porque aunque sean una novela tan mala como las tuyas, porque se lo contamos a decenas de periodistas de Proceso, de La Jornada, de otros medios, nadie lo quiso publicar. Así que gracias por ponerlo ahí, pues porque no nos gusta que todo eso que uno padeció se quede sin ningún tipo de reflejo y que son historias que siguen ocurriendo y nadie cuenta. Entonces, pues ahí yo me sentí muy bajo la imperiosísima necesidad de contar esas historias de horror, pero no bastaba con exponerlas, tenía que matizarlas y también invertirlas dentro de una historia que fuera interesante por sí misma. Para mí No manden flores es una especie de caballito de Troya en el cual prometo una novela policíaca, pero lo que yo entrego es la realidad de Tamaulipas entre el 2008 y el 2010. Es lo que yo estoy contando. De alguna manera, pues lo siento mucho, engaño al lector porque lo atraigo con las promesas de una historia frívola, pero le voy entregando las escenas y las historias que a mí me quebraron el corazón y que me mandaron a muchos momentos de gran desasosiego, de gran desencanto ante el estado que tiene la justicia en mi país, que ese es otro gran tema. Por tu pregunta yo concluyo que habrás visto por ahí o escuchado que yo en distintas ocasiones dije que para escribir esa novela me impuse una regla literaria. Dije, no voy a mencionar la palabra justicia una sola vez. Y voy a ver cuál es el universo que aparece cuando uno sustrae esa palabra de la realidad y actúa como si no existiera. Porque en mi opinión eso es lo que estaba pasando en el Tamaulipas de esa época. Como lo que pasaba también en Ciudad Juárez por esas fechas también. Yo fui a Ciudad Juárez invitado por Magali Velasco en el 2009, más o menos, 2008, 2009. Y fui a presentar ahí Los Minutos Negros y me quedé un par de días platicando con muchas personas de ahí y bueno, espejeaba lo que pasaba en Tamaulipas y estaba yo muy impresionado, decía, vamos para Ciudad Juárez todos y si no hacemos algo en el resto del mundo, pronto todo el mundo va a ser Ciudad Juárez o Tampico, Tamaulipas y eso no está bien. Entonces, bueno, pues yo quise escribir sobre eso, pero no es un tema fácil y yo siento que por eso me he llevado muy buenos comentarios en Polonia, en Francia, en España, en Argentina, en Colombia, de esa novela. Pero en México, como que no me perdonan que yo haya escrito, me dicen que soy el antisecretario de Turismo del Estado de Tamaulipas, porque quien lee esa novela no quiere saber nada de las playas del Golfo de México. Y bueno, pues yo hablo de un territorio ficticio, pero hecho con ladrillos de la realidad de aquella época. Okay. Bueno, esa fue una respuesta de novelista, larga y con muchos meandros. Voy a tratar de que las siguientes sean de cuentista, un poquito más directas y certeras. No, también, Martín. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Prometo ser breve. No te apures. Bueno, Luis Héctor, adelante. Bueno, nada más quería apuntar que disfruté mucho las referencias a Simenón en los 14 colmillos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, fíjate, perdón, te interrumpí. No, nada más iba a decir que pues que me gusta la novela policíaca en general. Qué amable. Pues mira, yo estaba leyendo una biografía de Simenón que escribió por ahí Pierre Azoulin, que es buenísima, y él decía que en sus principios Simenón siempre fue un hombre muy prolífico. Le hacían un análisis de sangre y le salía tinta. Decían, eso está usted hecho de tinta negra, señor. Porque era tan prolífico que escribía de manera exclusiva
tenía un contrato exclusivo con 3 periódicos distintos que eran competencia entre sí. En uno firmaba como Simenón, en otro como George Sim con Z, y en otro como George Zimmerman. Y bueno, yo quise retratar al Simenón, que justo en 1927 estaba trabajando de periodista policíaco en algunos de sus momentos, y lo quise meter ahí, pues porque sin duda es uno de los grandes modelos para escribir 14 colmillos. Yo creo que yo habré leído ¿qué serán? Unas 30 novelas de Simenón, del comisario Maigret, antes de, pues casi la totalidad. Mira, por ahí tengo, en ese librero de ahí están 3 de los 7 volúmenes de las obras completas de él, y las demás muchas las tengo como libritos independientes, porque cuando salía de la Sorbonne me daba un paseo por las librerías de viejo que estaban afuera de la universidad, y la gente lee novelas policíacas y las desecha como si fueran envoltorios de algo efímero, y entonces tú podías comprar 3 novelas de Simenón por €1, y cosas magníficas, así magníficas, claro, ediciones de bolsillo, que tenías que no podías estornudar sobre ellas porque se volaban todas las hojas, pero con eso yo empecé a aprender francés, con esas novelas que compré ahí, ya de un modo más serio, y empecé a conocer París a través de las novelas de Simenón, y bueno, pues el modelo de este gran escritor de la justicia a la francesa, que es un modelo colaborativo, en el cual Simenón pues, es un burócrata, es un tipo que no es un hombre de acción, jamás lo verás darle una aguantada a un sospechoso ni a nadie, jamás le va a alzar la mano a nadie, porque sabe que me meten una reprimenda terrible. Su acta administrativa. Sí, es un burócrata con una enorme sensibilidad humana, que trata de usar el pequeño espacio que él tiene para sacar a las gentes de apuro y meter ante los ojos de la justicia, poner ante los ojos de la justicia a aquellos que realmente lo merecen, a gritos, ¿no? Y a veces lo logra. Y ese es el gran mérito de esas novelas, que se preguntan en cada conflicto humano quién tiene la razón. Y te das cuenta que la verdad es una cosa muy compleja. En cada una de sus novelas siempre tienes a un hombre, una mujer, sus respectivos amantes, sus respectivos amigos, sus respectivos rivales, y bueno, unas marañas de emociones que el detective tiene que desanudar con ayuda de todo el aparato de justicia parisino o de provincia, porque Maigret con frecuencia viaja a resolver casos peligrosos a provincia. Sí. Y bueno, para mí fue un modelo que yo tenía muy en mente cuando inventé la Brigada Nocturna. Nada más que siempre busqué si Simenón se había había aceptado el reto de escribir una novela fantástica, y hasta donde yo llevo, de sus 292 libros registrados con su nombre, porque también publicó, dicen que otros 100 con seudónimos, eso me lo dijo Patricia Moura, su editora. Incluso tiene una novela que se llama Maigret y el fantasma, pero bueno, pero la leí corriendo, y bueno, lo que yo encontré no fue un fantasma, fue más bien una ilusión, un personaje que tenía una ilusión, que es la otra acepción de fantasma. Y con esto quiero decir que Simenón el comisario Maigret nunca investigó nada fantástico o perturbador o inquietante, nada del otro mundo. Esa era la frontera, para tomar el término que usó Lisette, el límite que le imponía a su personaje, la realidad cotidiana. Y yo en 14 colmillos dije, bueno, pues ahí voy a empezar yo. Quiero saber qué tendría que hacer un policía si todos sus testigos son seres de ultratumba que no quieren colaborar, como si fueran tan pequeños, que tienen que usar algunos objetos mágicos para darse a entender con sus distintos testigos, y sobre todo si tiene que ver el lado B de la vida cotidiana en Francia. Entonces yo traté de hablar de todas las oficinas de gobierno y académicas en las que tuve que pasar malos ratos, como es la oficina de migración, en la que nunca me querían renovar la visa. Alguien alguna vez, yo creo que me denunció como sospechoso de ser mal estudiante o algo así, porque cada año me la ponían más difícil, ¿no? Incluso siendo ya yo un novelista contratado y publicado en Francia, llevé Los Minutos Negros traducido al francés, les dije, soy un novelista, me estoy doctorando, vengo a hacer mi examen final, deme la visa, cochino policía,
a un sujeto bastante torvo que me sacó de mis casillas, que me hizo ir 6 días seguidos para que me diera el canijo sello, y no me querían creer, ¿no? Porque Francia es el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero no siempre con los extranjeros, y menos si te toca que un presidente xenófobo, como lo fue Sarkozy, esté en el poder. No sabes lo difícil que fue ser extranjero en Francia. Yo terminé por cortarme la barba porque siempre me tomaban por un terrorista conocido, árabe, y me cachearon más de 10 veces en la calle cuando llevaba barba larga, porque me confundían con algún árabe, un sujeto muy peligroso que corresponde a mi descripción. Entonces, sí, en Francia al final yo tenía que ir muy bien rasurado o no salía de la casa, si no sabía que me iban a cachar en cualquier rincón, ¿no? Así que, o iba yo absolutamente elegante, o no salía mejor, ¿no? Pero sí, así, ahí intenté escribir mis novelas, en esos espacios en los que la cultura francesa, supuestamente muy civilizada, nos maltrata a los extranjeros, ¿no? Ok. Isabel, adelante. Gracias, maestra. Muchas gracias por el libro. Ha sido como muy interesante. A mí me mantuvo en vilo. Y bueno, lo que más me gustó es que es como la andanza en mi caso, de la lectura, es como muy parecida a la del protagonista, ¿no? De repente estaba medio dormida, medio distraída, me despertó y desde entonces ya no pude parar hasta que lo terminé. Entonces, qué amable. Gracias. Quiero saber, porque me intriga, ¿cómo ha hecho para conciliar como equilibrio tan delicado entre el terror y el humor? Porque hubo partes donde yo me aterraba, pero de pronto ya estaba como no pude trazar la nitidez entre esos cambios. Antes de que te arranques, Martín, sí, porque yo tengo también un colofón a esa pregunta, donde yo digo que el lector transita por la novela por un halo de misterio que curiosamente suele mezclarse con una serie de elementos y figuras que impregnan a la historia de cierto ludismo, como sería la presencia inusitada de Porfirio Díaz con su lema de orden y progreso, o de Alfonso Reyes recitando unos poemas de amor a Kiki, o el arranque de celos de Bretón cuando Pierre Lenoir habla con Nadia. Ay, muy amable. Sí, muchas gracias. Sí, ese ludismo que se hace presente en la novela, más allá de acompasar el misterio y el suspenso de la historia, conlleva una crítica o parodia de los personajes en cuestión, de las situaciones que manifiesta, o es meramente un artificio más. Ay, pues mira, qué grandes preguntas las dos. Primero, me da mucho gusto que Isabel se haya asustado tanto. Y segundo, que tú hayas visto esos rincones en los que ponía a Man Ray o a Alfonso Reyes o a Porfirio Díaz haciendo alguna travesura. Con Porfirio me lo imaginaba así, no me estaba atacando la risa. Mira, y es que eso es prácticamente cierto. Una vez David Toscana me pidió, al pasar por París, que lo llevara a conocer la tumba de Porfirio Díaz, que yo ya conocía, le había hablado de ella. Entonces lo llevé al cementerio de Montparnasse, y cuando estábamos delante todas las tumbas están a ras de tierra y son horizontales, salvo la de Porfirio Díaz, que es toda una casita. Pues mira, yo creo que inspirada es como el primer caso de un cementerio sinaloense, así como esos barrios culichis en los cuales se ve el despilfarro de los nuevos ricos y de los narcos. Porfirio Díaz era la vanguardia de esa tendencia. Él hizo eso en París cuando se murió, por ahí de 1920 y tantos, ¿no? París Naco. Sí, era el París Naco, el Art Naco, en que inventó una casa así de 2 metros de alto, con ventanas, una puerta y una reja, y tú entras y ves un mausoleo a su figura, y abajo está la tumba, ¿no? Entonces, también dicen algunos que lo habrá hecho para que los mexicanos no pasen a pisotear ahí su figura, pero la cosa es que si tú llegas a la reja que resguarda ahí el mausoleo con una foto de Porfirio Díaz, te encuentras desde el año 2001, que yo fui para allá, y no porque yo haya iniciado esa corriente, que en los agujeritos de la reja, los latinoamericanos meten cartas enrolladitas y las ponen ahí. Entonces yo le enseñé a David Toscana que no podía creer eso, porque ya una vez yo dije, ¿qué es esto? Entonces saqué uno de esos letreros y lo empecé a leer. Bueno,
eran cartas de peruanos, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y mexicanos, por supuesto, que le iban a rezar a Porfirio Díaz como si fuera un santo. Y le decían: señor presidente, usted que es tan poderoso, y usted que dirigió a su país hacia el progreso más grande, y que sabe cómo salir de todos los problemas, ayúdeme a mí, que llegué aquí a Francia hace 3 años y no tengo trabajo. Ya tengo 3 niños, etcétera, pero no encuentro trabajo en este país tan hostil. Ayúdenme usted que puede todo, ¿no? Ahí le encargo, ¿no? Su seguro servidor fulano o sutana, ¿no? Y su euro. Sí, David quería escribir sobre esa historia y estaba boquiabierto, pues le dije: mira, en realidad solo le tomó 70 años convertirse y pasar de dictador a santo de los latinoamericanos en París. Y estaba asombradísimo con eso. Y después, cuando me di cuenta que la casa de Man Ray estaba a espaldas de ese cementerio, su primer casa lujosa, de las muchas que tuvo, de las 3 que tuvo en París, dije: pues sin duda tenemos que pasar por ahí y saludar a don Porfirio Díaz. Yo quería rasurar de todo rasgo mexicano a esa novela. Dije: vamos a ver si lo consigo. Pero de repente, de modo muy natural, empezaron a aparecer Alfonso Reyes, que luego me enteré que tuvo amores con Kiki de Montparnasse, el mismo don Porfirio, los chaneques de la Huasteca, que aparecen en varias de mis novelas, y otros personajes que andan por ahí. La Malinche. Sí, la Llorona. La Llorona, efectivamente, la mención. Y mira, te voy a decir, la que estoy escribiendo ahora, que sería la 4ª parte, aparecen otros seres fantásticos mexicanos y otros seres históricos y personajes históricos que estuvieron ahí en París una temporada. Y es muy divertido. Antonieta Rivas. Mira, todavía no llego a ella, ni a Vasconcelos, pero están ahí en el mapa. Mira, te voy a enseñar, bueno, mira, ese librerito que ves aquí, que está aquí así, todos esos son libros de surrealismo y dadaísmo. Y estoy muy feliz porque escribir estas novelas es un pretexto para profundizar en ese tema que a mí me fascina, ¿no? Entonces me leo una biografía mira, para la última novela, la 3ª parte, la que terminé en febrero, tuve que leer 6 biografías de Bretón para encontrar un dato, y 3 de Luis Aragón para encontrar un dato y saber si eso era cierto, ¿no? Y como si algo tienen los escritores contemporáneos franceses es que algunos son malos novelistas, pero son magníficos biógrafos. Esas biografías son apasionantes. Y bueno, uno de mis géneros literarios favoritos son las entrevistas con surrealistas. Cada uno de esos artistas tenía una historia, bueno, muchas travesuras artísticas fascinantes. Y creo que es un género literario muy poco aprovechado. Entonces yo he tratado de invitar a los surrealistas que yo admiro a contar esas travesuras reales en las novelas que estoy escribiendo ahora, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer, de mezclar un poco las cosas que me han hecho reír, que me hacen reír, pero no termina todo en un gracejo. Si se fijan, pues me he quedado con las anécdotas que iluminan el sistema de un artista en particular, como es el caso de Man Ray en 14 colmillos, o de Robert Desnos en Muerte en el Jardín de la Luna, o de André Breton y Luis Aragón y Max Ernst en la novela que terminé, que es la más ambiciosa de todas. Esa tiene un título chiquito, como corresponde al tamaño de ese proyecto. La 3ª parte se va a llamar Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Y estoy muy contento porque por fin encontré el título que le correspondía a ese libro. Y además mi editor, que se estaba quejando de que está muy largo, en el fondo tendría que estar muy contento porque ese título es tan largo que no va a necesitar ilustración de portada, porque no habrá espacio donde ponerla. Haz un dibujito, como el Marqués de Sade. Yo he intentado dibujar marqueses de Sade en todas mis novelas, pero no me han permitido publicarlas, ¿no? Siempre contratan a un ilustrador que hace más caro lo que yo hubiera hecho también, ¿no? Pues mira, es fascinante ese territorio. Y la novela policíaca es un pretexto para conocer muchos temas. Y yo creo que las novelas tienen que ser un poco como las fases de la luna, también para seguir respondiendo tu pregunta, Mónica, y la de Isabel. A ratos tienen que haber momentos de gran iluminación y a ratos de oscuridad total y a ratos momentos en que crece una ilusión y luego se disipa. Una novela no puede dar una sola nota musical ni un solo estado de ánimo. Tiene que ser algo que nos lleve arriba y abajo, adentro y afuera, y que nos haga terminar mucho más allá
de donde pensamos que la historia iba a concluir. Mira, tiene que ser al mismo tiempo La Casa de los Espantos y La Casa de la Risa. Y ¿cómo se llama la ruleta? ¿Cómo se llama la montaña rusa? Tienen que ser muchas cosas una novela. O sea, porque si te concentras en transmitir una sola emoción, el lector se va a hartar. Entonces tienes que darle momentos de descanso. Incluso Sábato, tan serio que era, decía que para que el lector aprecie un oasis que tú vas a poner en la novela, primero tienes que precederlo de un desierto. Y bueno, pues eso es una de las leyes internas de la novela, que tienes que crear una geografía que sea muy interesante. El lector quiera conocer cada capítulo hasta en el menor de sus detalles. Y si hay algo aburrido, hay que sacrificarlo. Esa es la triste y dolorosa verdad. Quien no lo aprende se vuelve un buen decorador de interiores, pero un mal novelista. Claro. Y ahorita que mencionas la cuestión de la luz, yo tengo y que hablas también del espacio, a mí me fascina la cuestión del espacio en la narrativa. Y me llamó la atención el hecho de que, bueno, París se conoce como la ciudad luz. Sin embargo, en la novela, el lector transita por la ciudad de la noche, donde la oscuridad, la penumbra y la sombra acechan continuamente. No obstante, persiste el encanto y la magia de una ciudad que cautiva tanto al lector como a los muertos vivientes que solitan transitar en ella. Además de una experiencia personal, esa pesadilla angustiante que nos has relatado, ¿cómo emerge la ciudad en el terreno de lo fantástico y en consonancia con lo sobrenatural en un deambular nocturno que nos invita a una cartografía narrativa? Ay, pues mira, es que yo creo que las ciudades también son personajes importantes y que son los paisajes que aparecen en las novelas quienes a veces nos cuentan los secretos más poderosos. A veces basta con que, no sé, caiga una hoja de un árbol sobre un personaje en el momento oportuno para que éste voltee, vea algo a través de una ventana y descubra cosas sobre su propia alma que él desconocía. Entonces, a mí me parece que en las buenas novelas el paisaje siempre nos está susurrando con su lenguaje silencioso cosas que el lector tiene que mirar y que van a revelar, a ser una fuente de secretos extraordinarios. Y me gusta mucho tratar a las ciudades como personajes. Fue el caso de Paracuán en Los Minutos Negros, de La Eternidad en No Manden Flores, que son ciudades que inventé a partir de las ciudades del Golfo y del Pacífico que yo he conocido, y pues el París de los años 20, que me obsesionó siempre por ser la cuna del arte, como lo entendemos hasta la fecha. Hasta la publicidad que nosotros vemos desciende de lo que hicieron los surrealistas y los dadaístas en esos años. Si no hubieran existido los dadaístas y los surrealistas, nuestra publicidad consistiría en una serie de carteles fijos con figuras aburridas y no serían tan llegadoras. Pero llegaron los dadaístas y los surrealistas a descubrir otra manera de ver el mundo, que incluía lo maravilloso realmente. Y bueno, pues yo quería añadir la ciudad en la cual ellos vivían y que les fascinaba y la cual amaban recorrer. Y tengo, perdón, ya lo regresé. Un amigo me prestó un atlas de las calles de París, donde se cuenta la evolución de los nombres de cada calle y de los negocios que había. Y bueno, antes de hacer cada una de estas novelas, elegía yo las calles y por su poder asociativo, vamos a llamarlo así, por lo que nos hacían evocar los nombres de esas calles, elegía yo los escenarios de algunos de los pasajes. Por ejemplo, aparece la calle del sacrificio, cuando un policía está buscando a su amada y cree que le hicieron daño los canallas de esa novela, ¿no? Y bueno, eso ya es bastante inquietante, ¿no? Porque sabe que tiene que ir a recogerla ahí. Pero sí, hay nombres que son casi un poema, ¿no? En esa ciudad y que nos hacen evocar cosas extrañísimas, algunos muy simpáticos. Bueno, yo trato de investigar incluso esos datos y también de incluirlos, porque es una de las pocas maneras en que el paisaje nos puede hablar directamente. Claro. Mira, nosotros creemos
que solamente los personajes que representan a seres humanos son los seres que hacen que una novela sea posible, pero además del protagonista, del enemigo, de los ayudantes, de los asistentes del rival, también tenemos el paisaje y también tenemos un grupo de seres invisibles. Uno es el narrador, otro es el estilo. Para mí son personajes también de la novela, que en momentos arrebatan la voz y arrebatan la posesión de la historia y se la llevan a su terreno, ¿no? Entonces a mí esa serie de seres invisibles que también están presentes en toda novela son uno de los misterios que más me fascinan, y para descubrirlos y verlos con claridad es que yo sigo escribiendo novelas. De hecho, me llamó la atención ahorita que nos compartías la experiencia cuando terminaste tu dibujo en la Sorbona, que leías a Cabrera Infante. Mucho. Que Cabrera Infante, cuando yo he trabajado Tres Tristes Tigres, que les decía, vean cómo el lenguaje se convierte en un personaje, o sea, va más allá del estilo, ¿no? Exactamente, sí. Es una novela caleidoscópica tan bonita. Genial. Parece un rompecabezas roto. No es un solo rompecabezas, es como si alguien hubiera tomado unos 15 rompecabezas distintos, los hubiera mezclado y se hubiera quedado con las mejores partes de cada uno y los hubiera desplegado sobre una mesa. Eso sería la forma de Tres Tristes Tigres. Un montón de rompecabezas. Como el caleidoscopio, ¿no? Que vas cambiando la figura. Sí, es una cosa extraordinaria. Pues mira, yo creo que no podemos exigirle menos a las novelas que escribimos, ¿no? Exacto. Que si no estamos convencidos de que nos obligaron a ir más allá de lo que ya sabíamos, esa novela no merece publicarse. Claro. Has llegado a expresar, y te cito, en mis libros siempre me he decantado por detectives que sirvan, como diría Vargas Llosa, como un escapelo para atravesar el cuerpo de una sociedad enferma y mostrar los lados más íntimos de la corrupción local. Sí. Es esta disección que realizas a través de la evasión en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es la dolencia que consideras que ha lacerado más a la sociedad actual y que la mantiene enferma? Tendremos que hablar de distintas sociedades. En realidad yo estoy usando el París de los años 20 para hablar mal del París del siglo XXI, porque muchas de las cosas que ocurrían entonces sí persisten a la fecha, que son, pues mira, su enorme desconfianza hacia los extranjeros, su enorme resistencia a permitir condiciones justas de trabajo para los extranjeros, que son pavorosamente difíciles. Hay tantos candados para evitar que llegue ahí alguien fácilmente, por muy capacitado y competente que sea, a hacer el trabajo que haría mucho mejor que muchos de los maestros que salen preparados de ciertas universidades, que es una de las ciudades más difíciles para trabajar. Como lo mismo pasa en Londres, pasa en Italia y pasa en España, ¿no? Que hay candados antiafricanos y antilatinoamericanos. Y es muy triste verlo, que ves a gente muy competente obteniendo y haciendo cualquier cantidad de labores para subsistir y están más capacitados que muchas de las personas que dicen conocer ese oficio, ¿no? Bueno, esa es una cosa que yo deploro así intensamente de Francia, ¿no? Y me gusta mucho decirlo y ponerlo en evidencia delante de los lectores de ese país a través de estas novelas, que les ha ido muy bien por allá. Creo que les ha gustado ese espejo. Y pues en el caso de México, como bien dijo Lisette hace un rato y también me señalabas tú, pues esa imagen de la ausencia de la justicia es algo que a mí me obsesiona. Siento que quizá por eso empecé a escribir 14 colmillos, porque después de escribir durante 15 años 2 novelas gordas sobre la violencia en el Golfo de México, mi imaginación estaba un descanso y por eso tuve que escribir 3 novelitas o novelas medianas sobre un París que ya no existe, pero que pudo haber existido. Y bueno, creo yo que estoy sorprendido porque, como ustedes saben, pues dejé mi trabajo, dejé la labor de editor, a la cual no me dedico desde el 2016, a pesar de bonitas invitaciones que he tenido por ahí, porque decidí que ya solamente voy a escribir. Entonces, mientras pueda evitarlo, no me voy a volver a meter a una editorial más que para entregar un manuscrito, porque 23 años de mi vida ya fueron suficientes dedicados a esa labor que es extenuante y que o la tienes que hacer con mucho amor
y ganas de descubrir los grandes secretos de la literatura desde dentro, o mejor no entres, porque se requiere una enorme dosis de sacrificio y de entusiasmo para hacerla, y bloquear el trabajo personal en beneficio del trabajo de los autores que tú vas a llevar. Entonces, yo ahorita quiero escribir mis propias novelas, y cuando detecté que, decía Borges que cuando él iba a escribir un cuento, toda proporción guardada, él vislumbraba una isla en la cual tocaba, veía el principio y el final con claridad, y tenía que investigar qué es lo que estaba en el centro. Y esa era la labor que, así describía él, la labor del cuentista. Bueno, la labor del escritor de trilogías se parece más o menos a esta percepción de que estás viendo una montañita interesante o un cerrito, y cuando estás a la mitad de ese cerrito, descubres que detrás hay un segundo cerro más alto, que es casi una montaña, y detrás hay algo más alto aún, que esa sí es una montaña, y los tres escenarios te parecen fascinantes, y sabes que si aceptas el desafío de escribir la primera, tienes que escribir también la segunda y la tercera, y que tu vida va a ser muy, muy feliz si te organizas para escribir de un tirón esas tres historias, que fue lo que yo traté de hacer, ¿no? La verdad es que yo terminé en febrero la tercera parte muy feliz, luego de haber tenido COVID, y bueno, en cuanto me sentí bien, me senté a terminar las últimas 50 páginas de la novela, y quedé muy feliz porque sentí que hubiera sido una desgracia para mí haberme ido de este mundo sin haber terminado esa tercera parte, pero pues ya está ahí. Ya la pueden disfrutar los lectores y ya pueden conocer las tres habitaciones de esa larga casa, que es la trilogía de 14 colmillos. Digo, en caso de que haya alguien ahí que le interese continuar la lectura de las otras dos, a mí me pareció que iba yo a cometer el error más grande de mi vida si no le dedicaba mi vida durante 5 años a escribir esas tres novelas. Y fue lo que hice, ¿no? Y no me arrepiento ni un centavo ni un segundo de haber dejado muchas cosas atrás. Pero más bien estoy contento de que pude hacer eso. Y bueno, ahora es muy curiosa la literatura. Tú sacrificas todo por ella, de repente ella te empieza a mostrar otras cositas que surgen ahí como florecillas, y tú empiezas a seguirlas y descubres detrás de cada una de ellas otras novelas que te empiezan a llamar, ¿no? Ahorita estoy en eso y escribiendo unos cuantos guiones cinematográficos uno de comedia que ya terminé, ya vendí, estoy muy feliz porque es una idea mía original, y otro guión policíaco que se me ocurrió y que estoy ahorita como a la mitad del camino, también muy concentrado. Terminando eso me regreso a escribir una cuarta parte de 14 colmillos, y posiblemente una historia nueva que va a ocurrir no en el Golfo, sino en la Ciudad de México. Eso es lo que pienso hacer mis siguientes 2 o 3 años. Pues muy bien. Martín, por respeto a tu tiempo, ¿tenemos todavía oportunidad de una pregunta más? Sí, me tengo que ir en 5 minutos a dar un taller al cual están invitados, por cierto, pero sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿alguien que quiera aprovechar la oportunidad de una última pregunta? Y si no, yo les pregunto a ustedes, ¿eh? Carlos Franco. Ándale, Carlos, adelante. Bueno, un gusto conocerlo. Bueno, a mí me surge una pregunta sobre los personajes, por ejemplo, de fantasmas y seres sobrenaturales. ¿En qué sentido podemos hacerlos tan ajenos al humano? ¿O en qué sentido, pues, son personajes que deben ser quizás opuestos a un humano, a lo mortal? Porque incluso, pues, tiene cuestiones burocráticas, tienes miedos, prejuicios. O sea, ¿qué tan humanos son los fantasmas, no? O qué tan muertos, o sea... Sí, es una gran pregunta, pero mira, en el fondo me estás preguntando cómo se construye un personaje, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta se tiene que solucionar en función siempre de la historia que tú quieres contar. Si tú quieres contar una historia trágica, terrible, sanguinolienta, como una versión de Macbeth en época actual, pues no puedes meter a muchos personajes paródicos de un modo predominante, porque acabarían con el tono y con el sabor a tragedia de la historia. Los puedes meter en algunos momentos para que descanse el lector de tanta tensión, y a veces el lector exige esos momentos, ¿eh? Como en La montaña rusa exigimos momentos en los que no vaya tan rápido el carro antes de sufrir otra caída muy intensa. Entonces, creo que lo que tú tienes que preguntarte es qué tipo de historia quiero contar.
y sobre todo dónde quiero que caiga la flecha. Quiero que atraviese el blanco de la comedia, el blanco de la tragedia, de la novela de misterio. ¿Qué emoción en el fondo le quiero provocar a mis lectores? Y como decía Edgar Allan Poe, tienes que supeditar todo y poner todo al servicio de esa última emoción que quieres provocar tú con las últimas 2 páginas de tu novela, sobre todo con el último párrafo. Quieres que el lector termine llorando de felicidad porque escuchó una historia tan bella que siente que todo el mundo tiene sentido, ¿sí? Que alguien le dice que las cosas buenas van a seguir pasando y las cosas malas se van a esfumar. Bueno, entonces ese es el más preciso y el más alto de todos los blancos que la literatura puede exigir. ¿Quieres hacer eso a través de la forma de una novela policíaca y con fantasmas? Bueno, esa flecha va a tener que encontrar su propio camino y seguir todos los giros que tenga que dar hasta dar en un blanco muy original que tú mismo vas a tener que inventar. No me acuerdo qué escritor inglés, creo que fue Samuel Johnson, en una de las páginas de su diario, dijo que el problema con la vida que todos nosotros estamos viviendo, es que se parece mucho a que nos inviten a dar un concierto, pero que nos suban al escenario, nos entreguen un instrumento que jamás habíamos tocado y que tengamos que aprender a tocar el instrumento al tiempo que inventamos la melodía. Dice, a eso se parece la vida. Bueno, a eso se parece también escribir una novela. Si tú te conoces toda la historia y la diseñas de antemano, eso va a ser una lista de lavandería. Una novela es algo que tú descubres tanteando a ciegas en la oscuridad, descubriendo todos los personajes, todos los secretos y las cosas fascinantes. En alguna habitación vas a encontrar algo que te va a asustar, en otra algo que te va a provocar una profunda carcajada, en otras una historia de amor candente, y al final algo que le va a dar sentido a todo, ¿no? Y que vas a ver que todo está bailado por un mismo sendero, por un mismo camino y un mismo grupo de personajes. Entonces, eso es una novela, es una especie de experiencia de viaje en la cual el lector va a vivir emociones muy grandes, mucho más altas y muy distintas a las que él vive en lo cotidiano. Si no, eso no es literatura, es periodismo. Bueno, oigan, pero pues yo feliz de platicar con ustedes. Lamento que hablé más de lo concebible. No, al contrario. Me hubiera gustado escucharlos a todos ustedes más tiempo. Si algún día quieren que se repita esa conversación, prometo quedarme yo callado y escucharlos a ustedes. No, ha sido muy interesante. Martín, te agradecemos de veras mucho este espacio. Siempre es un deleite el conversar contigo. Lo mismo digo. Y descubrir muchas cosas en la narración. Una pregunta muy breve. Sí. ¿El Horacio que es Oscar es Wilde? Ah, por supuesto, ese es Horacio Walpole, que en realidad es Oscar Wilde. Sí, claro. Sí, y hay otros por ahí disfrazados, ¿no? Sí, nomás que de repente así me sorprendió, dije, ay, Oscar, sí, ¿no? Tiene que ser Wilde. Ya cuando vi todo la indumentaria, dije, tiene que ser Wilde. Ah, sí. Pues muchas gracias por haber reparado en él. ¿Perdón? Y Marisca es Carmila, ¿no? ¿Quién? Bueno, está inspirado un poquito en las mujeres vampiro de Teófilo Gautier y de otros así, pero también en las magas. Muchas magas que eran famosas en París por ser o videntes, o adivinas, o quirománticas, de las cuales se conservan fotografías fascinantes. Yo, la verdad, inventé ahí a la novia que a mí me hubiera gustado tener si yo hubiera vivido en París en 1927. Una persona que me llevara a conocer la ciudad, y sobre todo los secretos más increíbles de la ciudad, pero pues como yo no soy esa persona que vivió ahí, tuve que inventar a Pierre Lenoir. Y miren, en el fondo estaba cansado del tono de todas las novelas policíacas que he leído, donde siempre el narrador o el protagonista son seres amargados de más de 40 años. Entonces yo quise inventar a un narrador que no tuviera ni siquiera 20 años y que estuviera descubriendo el mundo, la justicia, la solidaridad y el amor por primera vez, la libertad. Entonces, para él tuve que inventar a Marisca. Y con bueno, mucha testosterona. Pues sí, el pobre le suceden cosas muy violentas, pero al mismo tiempo ella lo va temperando y le va diciendo, no seas tonto, abre bien los ojos, saca conclusiones, piensa, para algo se te dio el cerebro. Y bueno, le va enseñando a no ser tan impulsivo.
Ella es el anzuelo con el cual pretendo yo llevar al lector hasta la tercera parte de la trilogía, ¿no? Donde, bueno, si alguien se aventura por ahí, va a ver cómo la relación entre ellos va volviéndose cada vez más compleja. Y bueno, pues para mí fue fascinante seguir esta pareja de personajes que salieron de quién sabe dónde, que no soy yo, que son ellos solos y yendo por su camino, y me divertí mucho con sus aventuras, tanto que me tenía que detener porque me estaba carcajeando con frecuencia, de las regañadas que ella le ponía a él, o de los seres fantásticos que él iba encontrando por su torpeza. La verdad es que 14 colmillos es como el tapete de entrada a la casa que se abre en la siguiente novela y que se cierra en la tercera. Es una cosa chiquitita con la cual no quería quitarle el tiempo a nadie, y si a alguien le gusta esa entrada, pues ya puede entrar a ver cómo está la casa, ¿no? Claro. No, pues encantados y picados para continuar en esta aventura. Te agradecemos mucho, Martín, para que tengas oportunidad de hacer cambio de aires. Sí, ahorita voy a preparar ese taller. Oigan, bueno, el aplauso se los doy a ustedes por meterse a estudiar con Mónica Torres Torija. Grandísima maestra, grandísima persona, y bueno, se necesita una persona así para hacerles a otros amar y entender cómo se hace la literatura, estando en uno de los estados más adversos a la literatura, como es Chihuahua y como lo es Tamaulipas. Entonces hay que tener una gran vocación para dedicarse a las letras. Pues los felicito, y cualquier cosa que se les ofrezca me buscan ahí en Facebook o en Twitter. ¿Sale? Okay. Muchísimas gracias, Martín. Hasta prontísimo. Gustazo enorme de conocerlos. Gracias. Sí, nos vemos mañana. Ya está, Buena tarde. Ahí está la cita. Okay. Bye, bye. Hasta pronto. Gracias a todos los que nos acompañan, muy amables, y me quedo con mis alumnas.